Vamos a dar ahora la bienvenida a Héctor Elou, director de Google Cloud Colombia, quien nos hablará sobre cómo la transformación digital está impactando los modelos de negocios de las empresas y la forma de gestionar el talento humano. Héctor es físico e ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y magíster en geografía. Durante más de 15 años ha apoyado a empresas públicas y privadas en sus procesos de cambios tecnológicos. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Edgar de Google. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, vamos a empezar con un pequeño ejercicio de calentamiento. Les voy a pedir a todos de sacar su teléfono celular y apuntarme con él. Por favor, pásenle su teléfono a la persona que está a mano derecha de ustedes. Y ahora pásenle el teléfono a la persona que está detrás. ¿Qué sienten? ¿Hormigueo? Bueno, pueden ir recuperando su teléfono. Esto era solamente para calentar. Es curioso porque uno siente como si perdiera el control de algo. Entonces es bien interesante. Listo. Entonces, como hay muchos expertos que van a hablar hoy, yo he decidido, más que hablar de algo en particular, es como compartirles una visión de lo que es para mí y para Google transformación digital, y lo voy a hacer desde 10.000 pies de altura. Y quiero empezar esta conferencia contándoles cuál fue la primera vez que tuve yo que pensar en transformación digital. Entonces estaba en el colegio, yo estudié en el liceo francés, estaba en cuarto elemental, llegué al colegio y el profesor nos preguntó a todos los alumnos, nos pidió de escribir un ensayo sobre cómo nos imaginábamos el colegio del futuro. Al oír la palabra futuro, yo y muchos de mis compañeros hicimos la siguiente asociación. Futuro igual tecnología. Y empezamos a hacer todo un compendio de tecnologías del momento y a empujarlas al colegio. Entonces, ya no existían profesores sino videos, VHS en ese entonces, no soy tan millennial. Ya no existían porteros en la entrada ni cafeterías, todo era con máquinas. El resultado fue que el profesor leyó todos los ensayos que todos escribimos y el resultado fue más o menos este. Un resultado terrible. Un colegio completamente deshumanizado, completamente robotizado. Por fortuna, en la clase había una chica. Una mujer siempre aparece para salvar todo. Y ella no cayó en la trampa de futuro igual tecnología. De alguna manera ella se imaginó otra cosa. Y ella se paró a leer su ensayo y ella se imaginaba el colegio del futuro más o menos así. Entonces hoy les voy a dar 5 elementos y este es el primero. Antes de pensar en cualquier cosa en tecnología, definamos el primer tema que es fundamental, propósito. El mundo está pasando por un momento, creo que todos coincidimos, complicado y la tecnología tiene muchas posibilidades. Y es responsabilidad de todos como sociedad, como organizaciones, como empresas, definir correctamente ese propósito. No hacer las cosas simplemente con una mentalidad productivista, sino realmente pensar que la sostenibilidad ambiental, social y evidentemente económica es fundamental y la tecnología está ahí para apoyarnos. La tecnología ya no es algo de alguien, no es algo de un área, es algo también de todos y en la medida que todos estemos centrados en ella y considerándola y definiéndole propósito, pues lo que vamos a lograr es una visión más o menos así. Entonces, primer elemento, propósito. Vamos con el segundo. Bien, ¿con qué mindset tenemos que abordar este concepto de transformación digital? Esto para mí es de lo más importante. Muchos de nosotros nos educamos o nos criamos en una época donde la tecnología era ante todo una herramienta de optimización. Durante los años 80, 90, diría que mismo hacia el año 2000, la tecnología era esencialmente algo que permitía optimizar otra cosa. Se implementaba tecnología para vender 10% más,
para ahorrar 10% de costos, para hacer esto un poquito mejor. Pero yo creo que hoy en día todos coincidimos que la tecnología ya no es solo eso, ya no es solamente algo que optimiza. Hoy en día la tecnología es algo que hace que dos chicos en un garaje, solitos, puedan poner a tambalear grandes industrias de miles o cientos de miles de empleados. Entonces el mindset con que tenemos que abordar hoy en día la tecnología es ese. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es esa mentalidad? Y aparece ese gran concepto que hemos trabajado desde Google de mentalidad 10X. Hoy en día la tecnología debería poder ayudarnos a llevar a 10 veces todo lo que estemos pensando. Y tener ese mindset de realmente apuntarle a cosas globales, a realmente impactar el mundo, es el mindset que debemos empezar a absorber. Mucha de la frustración que he visto en la mayoría de organizaciones con las que trabajo en Colombia es que se ponen una meta demasiado bajita. Su objetivo no es lo suficientemente ambicioso para sacarle provecho justamente a toda esta transformación digital. Y la transformación digital es costosa en personas, es costosa en procesos, es costosa en tecnología. Y cuando ese techo no es lo suficientemente ambicioso, pues de alguna manera no se ve el retorno. Y al no ver el retorno, muchas empresas manifiestan o me manifiestan esa frustración. Entonces yo creo que en esto de la transformación digital es mejor alcanzar un 1% de un techo lo suficientemente ambicioso que llegar a un 99% demasiado rápido. Entonces los invito a contagiarse de esa mentalidad 10X, de realmente llevar esto, multiplicar todo lo que tengan en su cabeza por 10 y ver dónde los podría llevar. Entonces, quiero compartirles dos empresas que a mi juicio han sabido tener esa visión 10X. Evidentemente en la que trabajo, Google. ¿Quién de ustedes se acuerda cómo era la búsqueda en Internet antes de Google? Por favor, levante la mano. No me digan que son millennials todos, por favor, levante la mano. Bien, ¿se acuerdan de Altavista y ese tipo de cosas? Bien, apareció Google. ¿Y cómo apareció Google? Transformando la experiencia de búsqueda en Internet. Pero Google no dijo, vamos a hacer un buscador un poquito mejor que Altavista. Esa no fue la visión de Google. ¿Cuál fue la visión de Google? Vamos a organizar la información mundial y volverla universalmente accesible y útil. ¿Les parece que eso es una visión 10X? Eso es una visión 10X. Ahora, miremos de cerca si Google lo ha logrado. Google Maps, por ejemplo. Son los proyectos de Google que me encantan, pero tomemos el que más me gusta de todos, Google Maps. Yo soy geógrafo. Yo recuerdo hace 10 años hacer fila en el Agustín Codazzi para comprar un mapa de Bogotá. Horas de fila. Tener un mapa hace 10 o 20 años era una locura. Se consideraba como un insumo estratégico. Era absolutamente impensable que uno pudiera tener un mapa en su bolsillo. Hoy en día creo que ninguna persona ningún joven contempla viajar a una ciudad sin Google Maps. Y hay un tema bastante paradójico con la innovación, es que cuando algo es muy innovador y se vuelve común, ya la gente como que le pierde el valor a la innovación, se vuelve como normal, Google Maps. ¿Sí? Pero pensar en hacer un mapa calle por calle de todo el mundo en ese momento era absolutamente impensable. Nos decían, no, pero están locos, ¿cómo van a mapear todo el mundo calle por calle? Y hoy en día la gente usa Google Maps como si nada. Street View, todos han usado Street View, ¿cierto? Poder ver las fachadas en 3 dimensiones también se consideraba una locura. El proyecto Google Art Project, poder visitar todos los museos del mundo, los principales museos del mundo, poder navegar por todas las obras de arte desde el teléfono celular. Temas que se consideraban absolutamente dementes en ese momento. Hoy en día estamos trabajando, ustedes lo saben, en vehículos que se conducen solos, en generar energía eólica con cometas, y todos esos son los proyectos de Google. Una gran posibilidad de fracaso, pero si salen a luz, transforman la realidad económica. Hay una diapositiva que para mí es la más interesante, pero no se las voy a mostrar hoy, que sería todos los proyectos detrás de estos en los que hemos fracasado. Y yo les diría que por cada proyecto exitoso tenemos por ahí 10 fracasos. Porque esa es la historia de la innovación. La innovación no puede venir sin riesgo. El otro día estuve en una empresa y alguien me dijo, queremos innovar sin tomar riesgos. No puedes. Detrás de cada proyecto de esto les diría, tenemos 10 proyectos en los que fracasamos y en los cuales creíamos igual que todos estos.
Entonces la innovación tiene ese espíritu aventurero de querer transformar las cosas. Otra empresa que me encanta, ¿conocen Tesla? Bien, Tesla, su misión, masificar el uso de vehículos eléctricos. Solamente para entender, Tesla ha estado 5 veces a punto de quebrar en los últimos 10 años. Hace 6 años un vehículo de Tesla tenía más o menos 200 kilómetros de autonomía. Y en Estados Unidos 200 kilómetros de autonomía es más o menos ir a la panadería del barrio. O sea, no sirve de nada un vehículo de 200 kilómetros de autonomía. Y cuando pude estar en San Francisco la última vez y montarme en un vehículo de Tesla, que no era pude comprobar que ya están en 600 kilómetros de autonomía y en el 2020 van a estar en 1000 kilómetros de autonomía, que ya permite la masificación. Detrás de Tesla también hay toda una serie, todo un tobogán, un remolino de éxitos y fracasos que les ha permitido llegar acá y siguen con su visión clarita, masificar el uso de vehículos eléctricos. Esa es la visión 10X de la cual quiero que se contagien hoy. Llevar a esa visión 10X evidentemente es fundamental y les voy a dar algunas herramientas para que puedan justamente llegar a esa visión 10X. Ya tenemos 2 elementos. Primero, propósito y segundo, mindset. Entonces empecemos a ver cómo nos acercamos poquito a poquito a ver cómo hacemos las cosas. Y hay un tercer elemento que me encanta, que es el concepto de escala. ¿Quién se vio Cosmos de Carl Sagan? Bueno, hay harta gente. En Cosmos de Carl Sagan hay un capítulo que es espectacular y es el capítulo donde se viaja a través de las potencias de 10. Uno arranca 10 a la más 24 y llega a las 10 a la menos 14 y va viajando por todas las escalas y uno ve que en todas las escalas hay como todo un universo. Y me gusta tomar esto de símil para que ustedes piensen en el concepto de escala en su negocio. ¿Qué tanto sabe escalar su negocio? ¿Qué tanto su negocio sabe operar con un cliente? 100 clientes, 1000 clientes, 1000 millones de clientes y de pronto de un momento a otro poder volverse a contraer. Ese concepto de escala hoy en día es fundamental. Saber expandirse cuando la demanda lo requiere y saber contraerse. Ese concepto cada vez más importante en los negocios. Quiero darles un ejemplo que ilustre esto un poquito más. Pensemos en un negocio que siempre tiene dificultades, bueno, una actividad mejor, que siempre tiene dificultades de escala. Pensemos, por ejemplo, en un hospital. Observen el problema de escala de un hospital. Un hospital, si quiere atender 100 pacientes, necesita 100 camas, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa si un hospital quiere atender 200 pacientes? Necesita 200 camas. ¿Quiere decir que debo duplicar mi infraestructura para duplicar mi número de clientes? Eso típicamente es un problema de escala. Por eso es que uno frecuentemente oye que los hospitales tienen problemas de flujo de caja. Porque están permanentemente embarcados en inversiones gigantescas de equipos, porque a medida que va creciendo su base de usuarios, tienen detrás que seguir con un aumento de su infraestructura. Y por eso es que siempre hay problemas de flujo de caja en ese tipo de actividades. Ahora observen esto tan interesante. ¿Ustedes sí han notado que en nuestra época moderna vivimos un momento donde todo el mundo está obsesionado por el bienestar y el ejercicio? Todo el mundo hace CrossFit, natación, pilates, ¿pero sí lo han sentido o no? O sea, no hay ningún momento como antes, como todo el mundo está obsesionado por el bienestar, por el ejercicio. Entonces yo me pregunto lo siguiente. ¿Cómo es posible que los hospitales, las clínicas, quienes son aquellas que más conocimiento tienen sobre la salud y el bienestar humano, no hayan pensado en ofrecer algún tipo de servicio electrónico que le permita a las personas corresponder con los hospitales, con las clínicas, sin necesidad de ir hacia ellas? Es decir, de alguna manera inventarse un servicio electrónico que permita saber cuál es la mejor alimentación, cómo me puedo cuidar de esto, salud preventiva, que es absolutamente fundamental. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, ¿todos usan Netflix, por ejemplo? Muchos de nosotros, al igual que usamos Netflix, estaríamos dispuestos a pagar 5,000 pesos o 6,000 pesos para tener una suscripción a un hospital y que me estén diciendo permanentemente cómo cuidar mejor mi salud, cómo alimentarme mejor, tener una relación electrónica como un hospital. La historia de la innovación reciente la podríamos analizar así: cómo desmaterializar servicios. Si ustedes ven las grandes empresas que han logrado esas grandes revoluciones, desde Blockbuster a Netflix, no se los voy a repetir porque lo repiten en todos los eventos,
sí tienen algo en común, es la desmaterialización. Y se podría estudiar la innovación desde la desmaterialización de los servicios. Entonces el sector salud tiene una oportunidad espectacular en pensar cómo puede desmaterializar sus servicios y empezar esa relación electrónica que le daría esencialmente ¿qué? Escala. Si yo empiezo a ofrecer servicios electrónicos, ya no debo duplicar mi infraestructura para poder atender cada vez más pacientes y empiezo justamente a ganar escala. Y el secreto para que dos genios en Silicon Valley logren destronar grandes empresas está ahí, es ese concepto de escala. Entonces ahorita ya tenemos 3 elementos: propósito, mindset y escala. Bien, acerquémonos, ya que tenemos esta visión 10X, a 2 elementos que a mi juicio hoy en día son fundamentales para poder innovar y poder justamente romper todos los esquemas y usar esta transformación digital en pro de todo, que son cómo nos organizamos, la organización colaborativa y evidentemente el concepto de tecnología, que le puse tecnología mágica, porque realmente lo que la tecnología permite hacer hoy en día es bien parecido a la magia. Empecemos con la organización. La forma en cómo nos organizamos hoy en día la heredamos esencialmente de esta época, de la primera revolución industrial. De la primera revolución industrial heredamos el concepto de horarios, el concepto de vacaciones, en fin, la forma en que nos organizamos, en fin. Todo eso se heredó, toda la forma en que nos organizamos hoy en día para trabajar, se heredó de esta primera revolución industrial. Había una característica bien importante aquí, y es que estaba muy separado el hacer y el pensar. En la primera revolución industrial, que se caracterizó esencialmente por una transformación de la materia, había mucha gente haciendo cosas y muy poca gente pensando. Y de alguna manera el resultado de eso es esto. Estas estructuras piramidales en las cuales seguimos organizándonos las empresas hoy en día, las heredamos de ahí. La base de la pirámide era mucha gente haciendo cosas y arriba muy poca gente pensando. Pregunta, ¿ustedes creen que hoy en día estamos en una revolución de la materia? No. ¿Cuál es la revolución que ustedes sienten que está pasando? Información, conocimiento. Esas son las revoluciones que estamos viviendo hoy en día. De alguna manera esto como que no cuadra a lo que estamos viviendo hoy en día y lo que está viviendo la sociedad moderna. Hay un tema que es fascinante y es cómo cambian los paradigmas científicos todos al mismo tiempo. Observen esto. Si yo les preguntara intuitivamente cuántos cerebros, como masas de neuronas, tiene el ser humano en el cuerpo, ¿cuál sería la primera respuesta que ustedes me darían? 1, ¿cierto? Pues resulta que está probado anatómicamente que el cuerpo humano no tiene un cerebro, tiene 3 cerebros. Tenemos un cerebro, evidentemente el de la cabeza, una gran masa de neuronas. Tenemos un segundo cerebro en el estómago, del tamaño del cerebro de un perro. Y tenemos un tercer cerebro, del tamaño del cerebro de un conejo, en el corazón. ¿No me creen? Búsquenlo en Google. Es fascinante. Es fascinante por 2 razones. La primera razón es que de alguna manera en nuestro lenguaje natural ya lo sabíamos. O ustedes no habían dicho expresiones como, esta decisión la tomé con el estómago, o esta decisión la tomé con el corazón, o esta es una decisión más cerebral. De alguna manera en nuestro lenguaje natural ya sabíamos la existencia como de esos 3 cerebros. Pues bien, si nuestro sistema de pensamiento funciona con la colaboración de 3 cerebros, como que de alguna manera el paradigma empieza a cambiar. Y cuando nos volteamos a mirar una empresa decimos, ¿será que la mejor manera de organizarnos si es un cerebro en una empresa organizando todo? ¿Habrá otras formas de organizarse? Y entonces nos acercamos a este tipo de empresas, las startups. A mí me da risa porque muchas veces voy a muchas empresas como a conversar sobre modelos de negocio y siempre me dicen, bueno, ¿qué empresa grande ha hecho eso? Y yo digo, ¿por qué empresa grande? Miremos las empresas chiquitas, que son las que realmente están transformando muchas cosas. Y cuando uno se acerca a ver cómo funciona una startup, es fascinante, porque en una startup arrancan 3 personas, el desarrollador, el financiero y el comercial. Y cuando arranca una startup, está muy poco separado el hacer y el pensar.
Todos hacen, todos piensan, todos se involucran, todos sienten la empresa como propia y empieza justamente a cambiar esa forma en que se organizan. Y a medida que va creciendo la empresa, no se empieza a volver piramidal, sino que empieza a coger otra forma de estructuras que a mi juicio se parecen más a estas. Estructuras fractales donde un pedacito siempre refleja el todo. Y esto es absolutamente natural. Consideren lo siguiente, en una sociedad del conocimiento, donde yo recibí educación, donde estoy permanentemente conectado con la información y con las otras personas, ¿quién quiere pertenecer a una organización donde solo le dicen qué hacer? Donde no tiene un poquito de riesgo, donde no tiene un poquito de poder para tomar decisiones, donde no tiene un poquito de poder para sacar de sí lo mejor que tiene. Y este tipo de organizaciones en el mundo está cambiando todo, y no solo en el ámbito digital. He estudiado esto de cerca y les digo que empresas del mundo de enfermería, empresas del mundo de petróleos, de energía, que han empezado a organizarse así, han empezado a ir mucho más rápido. ¿Por qué van mucho más rápido? Pues porque logran hacer que la gente sea emprendedora, se sienta emprendedora dentro de una organización. La gente siente autogestión, la gente se compromete con su propia organización porque se siente perteneciente a esa organización. Cuando logramos hacer eso, el rol del management también empieza a cambiar. Ya el rol del management no es decirle a la persona lo que tiene que hacer, sino el rol del management es quitarle los obstáculos a la persona para que exprese lo que hay dentro, lo mejor que hay dentro de sí y sacar el mejor talento que hay en las organizaciones. Esa es la nueva forma de organizarnos que a mí me parece que corresponde más a las organizaciones que realmente quieren innovar. Todavía hay empresas que creen que la innovación se puede dictaminar a pupitrazo, pero es muy difícil, lo van a experimentar. La organización que cree que innovar es decir, bueno, innovemos, se va a enfrentar a retos muy grandes, mientras que este tipo de organizaciones logran que la innovación esté en el estómago de las personas y eso es bien distinto. ¿Todos conocen Waze? Bien, a mí me gusta tomar Waze como metáfora, se me hace espectacular. Observen cómo funciona Waze. Todos con nuestro teléfono emitimos una pequeña señal. ¿Y qué hace Waze? Es un mapa que recoge las señales de todos, compila las señales de todos y redistribuye las señales de todos para que todos nos beneficiemos y sepamos cómo está el tráfico. Pensemos eso como metáfora. ¿No les parece que así debería ser el funcionamiento de cualquier organización moderna? Tomar las señales de todos, ver cómo compilo ese pedacito de verdad que hay en cada una de las personas y después ver cómo construyo a partir de todo eso una realidad y una inteligencia colectiva que nos es benéfica a todos. Imagínense en términos de ventaja competitiva lo que significa una empresa tradicional organizada en pirámide versus una empresa que logra adoptar todo este tipo de técnicas colaborativas. ¿Cuál iría más rápido? ¿Cuál puede ser una empresa más veloz? Ahora bien, miremos esto desde una perspectiva un poco más tecnológica. Evidentemente que en una sociedad de conocimiento, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal es que podamos sentarnos alrededor de una mesa todos y conversar. O que pudiéramos hacer esto, sentarnos alrededor de un auditorio y charlar y conversar. Eso sería lo ideal en una sociedad de conocimiento. El problema es que sentarnos hoy en día todos juntos es un problema que tiene problemas de escala. Hoy en día la realidad de cualquier organización es que la gente está regada por el mundo, por las ciudades, es difícil moverse. Entonces tenemos que pensar en una realidad tecnológica que permita que compartamos conocimiento, pero con escala. Y aparecen este tipo de cosas. Herramientas de colaboración. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Varias personas están escribiendo al mismo tiempo en un documento. Esto lo voy a poner en contraste a cómo funcionan muchas empresas. Todavía muchas empresas cuando van a trabajar en equipo, hay una persona que coge un documento y hace la versión 1. Y se lo va a enviar a otra persona y entonces le manda la versión 2. Y esa persona tiene que agregar algo y hace la versión 3, versión 4, versión 5, definitiva, definitiva 1. Definitiva 1, se lo juro, está así. Porque se ríen, es dramático. Por favor, no se rían. Trabajar así es trabajar en secuencia, en cascada. No es productivo, están trabajando primero uno, después otro, después otro. Cuando los time to market de un proyecto son muy largos, suele pasar que estamos tomando mucho tiempo. O en el caso de los seguros es bastante fácil. Empieza comercial con una idea buenísima, se la pasa a marketing, avanza rapidísimo, se la pasa a jurídico. Si ustedes pudieran ver en tiempo real, perdón con los abogados,
Si ustedes pudieran ver en tiempo real qué es lo que está pasando en cada pedacito de texto, interactuar en tiempo real, pues no pasaría eso. Es retroalimentarnos en tiempo real. Ustedes han notado que a veces cuando alguien publica algo en Facebook, es más interesante los comentarios que el contenido mismo. ¿Por qué? Porque estamos conversando, estamos interactuando, lo estamos retroalimentando en tiempo real. Cuando uno logra cambiar el concepto de documento, ese concepto de los años 80 de personal computer, de mi documento, mi carpeta, mi cosa, hacia algo más colectivo, hacia donde vamos a construir un conocimiento mucho más colectivo y tenemos herramientas para ello, todo empieza a fluir mucho más rápido. Lo mismo pasa con esto, las técnicas de videoconferencia. Hace 15 años se le implementaba un sistema de videoconferencia al presidente de una compañía. Yo siempre me pregunté, bueno, ¿y ese man con quién va a hablar? ¿Van a hablar entre presidentes de compañías? Hoy en día, si ustedes ven, todo lo que es videoconferencia se ha masificado. ¿Para qué? Para que todos podamos estar en contacto todo el tiempo con todos. Chat, videoconferencia, todo eso lo que busca es aumentar el número de colisiones entre todos y que todos podamos compartir mucho más rápido conocimiento, porque hoy en día el conocimiento definitivamente es un conocimiento colectivo. Y evidentemente el acceso a la información hoy en día tiene que poder darse en cualquier momento, en cualquier lugar, a repositorios centralizados, tiene que ser eso, que el acceso a la información sea más fácil. Ahora viene algo bien interesante, y es una nueva generación de herramientas que está surgiendo, que son herramientas que yo llamo activas. Les voy a contar una anécdota bien interesante que me pasó con una herramienta de estas. En Google, siempre, de alguna manera, todos los empleados de Google tenemos que probar las cosas y a veces no nos avisan, nos instalan cosas en el teléfono sin avisarnos. Estaba yo tranquilo en mi casa hace 2 años desayunando y me suena el teléfono. Prr. Cojo el teléfono, miro la pantalla y me dice, si quieres llegar a tu próxima cita, tienes que salir ya. Y me asusté. En ese momento, hace 2 años, me pareció brujería. Entonces dije, hey, un momento, ¿qué está pasando acá? Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Un agente dentro de mi teléfono vio mi calendario, vio que mi cita era en el centro de Bogotá, vio que yo estaba en mi casa, analizó el trayecto por Waze y dijo, si no sales ya no vas a llegar. Eso es lo que se llama una herramienta activa, es decir, es una herramienta que va a hacer algo antes de que yo le pregunte. Ahora empiecen a pensar esto. Imagínense toda la información que ustedes tienen en su back office, todo lo que llega a su correo, todo lo que llega a sus sistemas, todo. Imagínense cuando una herramienta empiece a decirle a un comercial de usted, de su empresa, oye, hace 3 meses no llamas a tu mejor cliente. O más bien enfócate en el sector retail, porque en el sector retail tienes una eficiencia del 97%, mientras que tienes una eficiencia del 80% en otros sectores. Imagínense herramientas que procesan toda la información detrás y la convierten en tarjetitas, en insights, en acciones concretas que les permita a ustedes hacer mejor su trabajo. Esto ya es una realidad. Imagínense ustedes ahorita estas ventajas competitivas de la empresa piramidal versus la empresa colaborativa, de la empresa que solo tiene herramientas convencionales versus la empresa que empieza a ayudarse de esto para hacer mejor su trabajo. Y uno empieza a decir, uy, aquí va a haber 2 velocidades de trabajo bien distintas en las organizaciones. Y el idioma va a dejar de ser un problema. En realidad yo puse esta diapositiva porque Colombia va a clasificar al Mundial y los que vayan a Rusia podrán usar esto para saber qué van a comer en los restaurantes. Entonces tenemos ya 4 cosas. Propósito, mindset, escala y la forma en cómo nos organizamos. ¿Cierto? Nos queda la última. Las tecnologías, que parecen magia. ¿Qué está pasando con la tecnología? Evidentemente hoy en día lo que todos queremos, sin lugar a dudas, es masificar nuestros productos y servicios. Lo que todos queremos, toda organización que quiere hoy en día, de alguna manera masificar el uso de sus productos, sus servicios, lo que sea. Y por fortuna, todo el mundo ha coincidido que la mejor manera de llegar ahí es a través de servicios electrónicos. Ahora bien, hace unos años, generar servicios electrónicos requería llenar una habitación de este tamaño de computadores. Y apareció este concepto, Cloud Computing. ¿Qué es Cloud Computing? No es otra cosa que otra vez la desmaterialización de la computación. Hace unos años la computación que era saber traer una cantidad de herramientas, de fierros y saber configurarlo para justamente generar una serie de servicios. Hoy de alguna manera el Cloud Computing lo que trajo, esos servicios ya están listos para usar.
Pero hay un problema, y es que la cosa no funciona tan sencillo como las empresas creen o con el mindset pasado. En el mindset pasado, ¿cómo se hacía un sistema? Un sistema era muy fácil de hacer, uno llegaba, simplemente lo pensaba, ponía características y lo lanzaba. Y de alguna manera el usuario tenía que adaptarse al concepto del sistema. Y a veces uno decía, no, es que no entiendo muy bien la lógica de este sistema, pero era el usuario el que le tocaba adaptarse al sistema. ¿Ustedes sí han sentido que hay aplicaciones que son más amigables al usuario y que generan más vínculo que otras? ¿Sí lo han sentido? Bien. ¿Qué hay detrás de eso? Las empresas que hoy en día generan herramientas electrónicas han entendido que el mecanismo moderno para eso, es prototipar sobre las herramientas y analizar qué está pasando con el comportamiento del usuario. Los que usan Netflix, ¿se acuerdan de cuando había estrellitas? Y ahorita es un dedo así. Pues bien, Netflix hace más de 10.000 experimentos por semana de interacción con el usuario, a ver qué le gusta y qué no le gusta al usuario. Y hace permanentemente experimentos a ver qué queda. Y este prototipado permanente es lo que genera ese vínculo entre el usuario y la aplicación. Y se basa sobre un principio que si se tienen que llevar algo hoy, llévense esto, sobre una forma de analizar al usuario que se llama Customer Journey. ¿Qué es el Customer Journey o el viaje de un usuario a través de una aplicación o de un sistema o de cualquier interacción con la empresa? Es realmente mapear todos los puntos de contacto que tiene el sistema, que tiene el usuario con mi sistema o con mi empresa. Entonces esto evidentemente empezó en la web. ¿Por qué empezó en la web? Porque los programadores empezaron a poner sensores en cada botoncito que ponían en una página web, empezaron a coger información de eso y ver qué funcionaba y qué no funcionaba y empezar a iterar. Y después dijeron, no, ¿y qué tal si llevamos esto también al mundo offline? Y ponemos sensores con los usuarios a ver dónde se comunica el usuario conmigo, si es en internet, si es en el usuario, si es en el canal transaccional, si es en la tienda, y empezar a mapear ese 360 grados del usuario, poder mapear ese 360 grados del usuario y entender todas las interacciones. E ir iterando la aplicación para que la aplicación se vaya adaptando a las necesidades de cada usuario. Ese mapeo del Customer Journey es lo que hace que uno cada vez sienta que la aplicación como que me entiende más, como que me trae más mensajes relevantes, me trae una ergonomía más relevante. Todo eso se hace a través de una ciencia de datos que va analizando todo esto. Si ustedes quieren entender algo contrario a Customer Journey, métanse a la página de la DIAN y van a ver que la página de la DIAN es un contraejemplo de Customer Journey. Con todo respeto si hay representantes de la DIAN. Bien, es ahí donde Google dijo, chun, acá tenemos un 10X. Porque lo que dijo el 10X de que dijo Google fue, vamos a volver realmente la computación, estos servicios de nube los vamos a volver algo muy fácil, muy flexible, que gente casi que sin dinero pueda usar computación en la nube para realmente transformar lo que se puede hacer. Y dijimos, tuvimos muy claro que el real valor de la computación en la nube está el procesamiento de datos. Porque las compañías que van a ser realmente exitosas son las compañías data driven. Ese es otro concepto que se tienen que llevar. Son las compañías que logran tomar todas sus decisiones basadas en datos. Ahora que he podido moverme un poquito por la banca en Colombia y que les he preguntado, bueno, ¿cuánto tardan en consolidar ustedes la operación para saber qué está pasando comercialmente con la banca, por ejemplo? ¿Logran tener toda la información consolidada día por día? Me dicen no. Hoy en día la banca, que tiene cierto avance tecnológico, puede tardar hasta 2 o 3 semanas para consolidar toda la información. Esas 2 o 3 semanas es tiempo perdido para poder ofrecer nuevos servicios y poder iterar. Las empresas que están siendo absolutamente ganadoras hoy en día son las empresas que logran verse a sí mismas en tiempo real, que logran entender en tiempo real qué está pasando y que logran iterar su oferta de productos y servicios en tiempo real. Y eso hay muchas empresas que lo están haciendo del mundo online y del mundo offline. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué es información? Yo me eduqué en una época en que información era filas y columnas. Fácil. El problema de responder a la pregunta ¿qué es información? Es que la información hoy en día se ve como algo así y seguramente les van a hablar mucho más de esto en las conferencias de estos 2 días. Pero la información se ve como algo así. Hoy en día la información es estructurada, o sea, viene de sistemas transaccionales donde todo está estructurado, y es no estructurada, información que viene de documentos, de redes sociales, pero todo constituye información relevante para yo poder consolidar todo y entender mi negocio.
Y el secreto es usar la computación en la nube, unas grandes capacidades de cómputo para que esta información se vea así. Que se vuelva información digerible, comprensible, entendible y que me permita tomar decisiones de negocio. Y eso es lo que se conoce, de lo que les van a hablar en el foro, Big Data y Analytics. Ahora, ¿qué más es información? Esta es la cara de Donald Trump cuando le anunciaron las pruebas nucleares en Corea del Norte. ¿Qué está pasando ahí? Un API de inteligencia artificial es capaz de detectar el sentimiento. No está muy contento. ¿Sí? No se necesita inteligencia artificial para eso, pero imagínense esto, poder detectar a través de videos o de cámaras de seguridad la satisfacción de una persona. Imagínense en un call center poder detectar si la persona está contenta o no, si está diciendo mentiras o no. Hay muchas aplicaciones en seguros donde se puede observar la voz de una persona y detectar si la persona está diciendo la verdad o no, a través de entrenar modelos de inteligencia artificial. Imagínense esto con voz, con audio, con videos, todas las posibilidades que abre el analizar sentimiento a través de modelos entrenados con inteligencia artificial. Todo este campo cada vez se está volviendo más consumible para gente no experta. Se está empaquetando en APIs ya entrenadas de manera que gente que no es experta lo pueda integrar en sus desarrollos y pueda usarlo en aplicaciones totalmente industrializables. Eso ustedes lo conocen como Machine Learning o inteligencia artificial. Y está haciendo un gran boom en todos los sectores, en el mundo de la banca, en todo eso. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Evidentemente para emprender. Si yo les contara que una empresa como Rappi no existiría si no hubiera servicios en la nube basados en datos. Si yo les dijera, ¿cuál es el negocio de Rappi? El negocio de Rappi no es llevar una leche achocolatada por 2.000 pesos. Eso cualquier persona que sepa un poquito de logística se da cuenta que ese negocio no es sostenible. ¿Cuál es el negocio de Rappi? La información. No es viable llevar una leche chocolatada por 2.000 pesos, pero saber que la persona pidió una leche chocolatada a las 10 de la noche, saber que esta casa pide chocorramo cada semana o cerveza a tal hora, todos esos hábitos de consumo, empezar a acumularlos, eso se vuelve una información muy valiosa, tal vez más valiosa que la de Nielsen, y ese modelo de Rappi de operar a pérdida para capturar información se vuelve muy rentable, muy interesante. Entonces un negocio como el de Rappi, que parte de justamente capturar información masivamente, se vuelve interesante gracias a justamente asociar el concepto de cloud computing con big data y con conocimiento de usuario final. ¿Para qué más sirve todo esto de customer journey, de computación a la nube, de big data? Para individualizar el producto. En la medida que yo pueda tener información del customer journey de cada usuario, voy a empezar a poder hacer microsegmentaciones sobre el contexto de cada usuario. Pónganse a pensar en el caso de los seguros, ya no medir el riesgo solamente por edad, género, contexto, variables sociales, sino realmente empezar a agregarle todo un mundo de datos sobre el comportamiento de la persona, sobre el contexto de la persona y empezar a sacar cada vez más productos individualizados para cada uno de ellos. Eso se está volviendo una realidad. En la banca, por ejemplo, estamos trabajando que, por ejemplo, cuando una persona se conecta a un portal bancario, la interfase gráfica no sea la misma para todos los usuarios. Un usuario estrato 6, pues le van a aparecer una serie de productos, un usuario estrato 1, otra serie de productos, y de alguna manera también la experiencia de usuario final, empezarla a adaptar en función de los datos que yo tengo de ese usuario final. Esa individualización de los productos es bien interesante. Cada vez la persona se va a sentir más vinculada a la organización. La omnicanalidad también es bien interesante, poder medir todos los puntos de contacto que tiene una persona conmigo y poder ofrecerle experiencias similares en cada uno de los puntos de contacto, a través justamente de entender ese customer journey del usuario. Modelos de churn, modelos para entender cuándo una persona va a cambiar mi servicio por otro servicio. Todo eso es basado en los datos y en comportamiento se puede identificar fácilmente cuando una persona va a abandonar un servicio y se va a pasar a otro. Para todo eso sirve el Big Data, el Analytics y el Machine Learning. Para entender el comportamiento del usuario, poder hacer predicciones y poder anticipar justamente esas predicciones. Y pues evidentemente algo que es muy fácil de identificar y que yo creo que Colombia necesita mucho es la detección de patrones de fraude. La corrupción es tal vez algo que es bastante característico y fácil de identificar en modelos de inteligencia artificial. Son patrones repetitivos que se podrían identificar fácilmente y lo mismo en la industria de seguros. Son patrones que son fácilmente categorizables y la inteligencia artificial puede ser muy útil para ellos. Quiero cerrar con esto.
Hace unos años, la tecnología a América Latina nos llegaba 5 años después. Y teníamos una brecha tecnológica gigantesca con los países del norte. Y la brecha era eso, era una brecha tecnológica. Hoy en día la computación en la nube nos pone en otra realidad. La tecnología en la nube nos dice, las personas que están en Colombia o que están en cualquier país del mundo pueden acceder a exactamente la misma tecnología que está usando un desarrollador del Silicon Valley. Entonces la brecha deja de ser una brecha tecnológica y la brecha que tenemos que enfrentar es una brecha de conocimiento. Y eso es bien interesante, porque la brecha de conocimiento depende exclusivamente de nosotros. Entonces, ¿cuál es mi 10X? Mi 10X personal es poder llevar este mensaje al mayor número de empresas en la región. Espero poder lograrlo y poderlo convertir en un 100X. Y si lo logro, pues lograré mi misión. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Edgar por la presentación inspiradora. E invitamos a las personas que quieran hacer preguntas, levantar la mano. Nuestras modelos tienen los micrófonos disponibles. Vamos a recibir un par de preguntas. Que todo fue claro. Por favor, fáciles. Por favor. ¿Alguna inquietud? ¿Nadie se atreve? Ah, ya hay una pregunta. Allá hay una pregunta. Bien. Allá al fondo. Bien. Se lanzó al agua. Muchas gracias. La pregunta que tengo es, bueno, mi nombre es Andrés Sánchez y trabajo en Seguros Shop. Es cómo lograr implementar este tipo de estrategias, sobre todo innovación, en Colombia cuando tenemos compañías muy grandes que son dirigidas por personas que no son millennials y que cuesta, y a las que les cuesta entender este tipo de cosas y correr este tipo de riesgos. ¿Qué parte de fácil no? No, pues yo creo que ahí está, ese es un gran reto. Yo creo que el reto es primero tomar conciencia de que el elemento cultural es fundamental. Es decir, abordar conceptos de Big Data, Analytics, todo ese tipo de cosas, chéverísimo, pero si detrás no está la cultura en la organización que permita el fracaso, que tolere el fracaso, que permita que la gente innove, pues va a ser muy difícil. Y quiero dar algunos ejemplos. Si ustedes ponen, por ejemplo, casos de la banca en Colombia, creo que el caso de Scotiabank es bastante ilustrativo. A Scotiabank en Colombia, que es Colpatria, le tocó armar una Digital Factory para poder realmente ir a otra velocidad. Si cogemos el caso de Banco Falabella es lo mismo. Banco Falabella tenía su organización estándar y le tocó montar su Digital Factory para poder traer otra gente, y cuando uno va y mira esas Digital Factories, parecen empresas sacadas de las empresas, o sea, como que de alguna manera les toca crear una empresa paralela que opere con otra lógica para poder moldearse a la organización como tal. Eso está pasando en muchas de las organizaciones modernas, que les toca armar como nuevas empresas con ADN digital para poder amoldarse al mundo digital, que no es fácil. O sea, cambiar la forma de trabajar de 50 años para acá a gente que dice, no, hay que ser tolerante al riesgo. Eso tampoco es así como de la noche a la mañana. Es un tema esencialmente cultural. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí Aquí hay una pregunta. Gracias. De acuerdo a tu experiencia, digamos, ¿cuáles podrían ser esos elementos disruptivos que uno puede usar para inspirar a los directivos a empezar a tomar estas decisiones? Porque puede pasar que dentro del equipo de personas que están en el día a día empiece como este chip de innovación, pero ¿cómo lograr inspirar a quienes toman las decisiones? Yo creo que en Colombia tenemos que acostumbrarnos a pedir perdón y no a pedir permiso. Y creo que en Colombia tenemos una cultura muy de obediencia, y lo he visto porque mi personalidad, que ha sido un poco irreverente en todas las empresas en las que he trabajado, mismo en Google Colombia, ha chocado un poquito, y he notado que a veces uno tiene que ser un poco irreverente en su misma organización para lograr abrir ese espacio. Es natural, ¿sí? Y creo que las generaciones que más experiencia tienen y que más tiempo llevan, van a empezar a ver que finalmente lo que quieren es hacer irreverencia. Porque cuando uno habla con esos directivos y uno les dice qué es lo primero que a ustedes les hace falta de sus empleados, ellos les van a decir, es que no los siento comprometidos, no
no sienten la empresa como propia. Y eso va a ser como un diálogo en los dos sentidos, que los directivos que llevan muchos años en las empresas empiecen a soltar el poder, un poquito de poder, que empiecen a redistribuirlo, que entiendan que si las personas que tienen un MBA, que llevan 10 años estudiando, pues no los pongan solamente a ejecutar, sino denles la oportunidad de expresar todo su talento. Y también aquellas personas que entran en las organizaciones, pues sean un poquito irreverentes, lleven el tema al límite de no obedecer siempre, que en ese diálogo se van a encontrar las dos partes. Bueno, tenemos espacio para Dos más. unas 2 preguntas más. Sí, gracias, Edgar. Fernando Sucre con Para Mejor. Edgar, hablaste de escala y de cloud computing, y lo que vemos en Colombia es que el InsurTech y las compañías que están en ese pequeño sector cada vez consumen más los servicios y la información de las aseguradoras y de FASECOLDA. Y lo que vemos es que los servidores físicos que están, digamos, en tierra, no en la nube, en tierra, ya están dando contra su techo. Entonces la pregunta es, ¿qué recomendaciones puntuales tienes tú para el sector para que consideren irse a la nube? ¿Qué recomendaciones muy específicas le puedes dar al sector? Sí, la recomendación muy específica que le doy al sector es, hay que romper el mito de nube igual inseguro. Es todo lo contrario. Y ese es un gran mito que tiene la banca y que tiene el mundo asegurador. La nube es ante todo una estrategia de seguridad. Piensen lo siguiente, en Google nunca se ha hackeado nada. En Google protegemos sus datos como protegemos nuestra propia propiedad intelectual. La nube, si lo empiezan a concebir como una estrategia de seguridad y si hacen la validación técnica de que la nube es seguro, se van a dar cuenta que en la nube ustedes van a tener la escalabilidad que no tienen hoy en día con servidores físicos. Hoy en día a ustedes les pasa un poquito parecido a la caricatura que hice con los hospitales. Para duplicar su capacidad tienen que duplicar su número de servidores. Si mañana hay un Black Friday donde quieren vender los seguros a 80% menos de precio y lanzan un servicio electrónico, estoy seguro que se les cae el servidor a los 3 minutos. Eso solo lo van a poder resolver en la medida que detrás tengan una infraestructura elástica, que eso solo lo puede proveer la computación en la nube. Entonces mi recomendación es, conversen con la industria de la nube, está Google, está Amazon, está Microsoft, estamos todos los de la industria de la nube, lo que queremos es conversar con ustedes para mostrarles que la nube no es insegura, sino que es una estrategia que Colombia debe adoptar porque es absolutamente costo eficiente. La última pregunta. Buenos días. Un favor, desde Google, ¿qué ejemplo podríamos tener Perdón, del Internet de las cosas que digamos que se han desarrollado en Colombia? Como tal, o que ya estemos aplicando el Internet de las cosas desde Colombia. Mira, es que Internet de las cosas no es otra cosa que conectar sensores, que esos sensores vayan a una base de datos centralizada y empezar a armar a través de ahí analíticas que permitan entender qué está pasando. Pero tu pregunta me da pie para contestarles algo muy importante, y es lo siguiente. Hoy en día, más que hablar de productos en sus organizaciones, ustedes deberían hablar de prácticas. Mucho de lo que veo que pasa en la industria es que las empresas, cuando quieren abordar esta revolución digital, van y compran una cantidad de productos sin haber establecido antes una práctica. Entonces, uno antes de hablar de comprar un producto de Big Data, tiene que establecer la práctica de Big Data. ¿Y qué es la práctica de Big Data? Es saber qué hacer con los datos, es saber procesarlos, es saber hacer toda la cadena para que eso le dé valor. Y lo mismo pasa con Internet de las cosas. Lo que tienen que hacer las empresas, si quieren abordar ese tema, es armar la práctica y después cuando arman la práctica, los productos van a casar muy bien. Pero no irse de entrada a comprar tecnología, que eso también genera mucha frustración. Veo muchas empresas con retazos de tecnología de todo tipo y como que a veces no saben qué uso darle a cada una. Entonces cambien esa mentalidad de productos hacia realmente enfocarse a armar prácticas, que es lo que poco a poco va a empezar a quedar en las empresas. Una práctica analítica, una práctica de Big Data, una práctica de Machine Learning. Todas esas prácticas es cuando realmente el tema madura y se consolida al interior de las organizaciones. Bueno, creo que era la última. La ¿Una última más? pregunta aquí, adelante de una persona así, levantando la mano, y nuestra última pregunta, y aprovechamos para decirles que si quieren dirigir otras preguntas a Edgar, pueden utilizar nuestra web app. Allí van a encontrar la información de su correo electrónico y de sus redes sociales para que puedan conectarse con él. Mi pregunta es muy sencilla y es, hay un socio que uno siempre tiene a la hora de emprender cosas y es el que a veces uno menos espera, que es el Estado. ¿Tú lo ves en el momento actual, lo ves como más un obstáculo o un aliado en este tipo de innovación? Totalmente, yo creo que un aliado. Yo creo que lo que estamos logrando poco a poco con el Estado es que justamente entienda el valor que puede tener la tecnología en la nube para que los emprendedores colombianos surjan.
Hay un tema que es crítico, que también aprovecho para mencionarlo, y es, corremos un riesgo de balanza comercial muy grande, por lo siguiente, imagínense nosotros comprando desde aquí Netflix, afiliándonos a cosas de Facebook, afiliándonos a cosas de Amazon, pues todo eso, usando Uber, todo eso son servicios que están allá y aquí empezamos a usar y es plática que se va allá. Cuando el Estado ha empezado a insinuar como, hey, no se puede usar la nube por el tema de datos personales, y como que yo he visto que el Estado pone un poquito en entredicho el uso de la nube por programadores locales, yo digo, hey, momento, ustedes imagínense lo que sería Colombia consumiendo una cantidad de servicios de afuera y nosotros sin la verdadera capacidad de generar los mismos tipos de servicio, nosotros hacia afuera. Lo que pasaría ahí es un desbalance comercial terrible, porque usaríamos la nube en un montón de servicios como usuarios y no tendríamos la capacidad ni el conocimiento de generarlos nosotros para que otros países los usen. Y esa es la forma en que nos va a llegar plata a nosotros en el futuro. O sea, tenemos que concientizarnos que la manera en que nos va a llegar plata en el futuro va a ser a través de servicios digitales y tenemos que tener la capacidad de empezar a exportarlos y apoyar las empresas que están en ese camino. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Edgar, gracias.